Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, que estáis preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y a emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio, el Señor vuelve una vez más a recordarnos la existencia de la vida eterna. Empieza precisamente con ese mensaje. Está hablando con los discípulos. Si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Pedro pregunta: ¿lo dice por nosotros? Y él le dice: ¿quién es el administrador fiel y prudente al que el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien el Señor al llegar lo encuentra portándose así. Vendrá la muerte, vendrá. De anciano, por enfermedad, por un accidente de tráfico, o a veces, tal y como están las cosas, bajo un bombardeo, vendrá la hermana muerte. Bienaventurado aquel que cuando llega esa hora, la hermana muerte lo encuentra en gracia de Dios. San Francisco, en su cántico a las criaturas, nos habla de esto, aunque esa parte del cántico a las criaturas normalmente se omite y solo se habla del hermano sol y de la hermana luna. Y él, San Francisco, hablaba también, y es el final además, hablaba también de la hermana muerte. Pero además de recordarnos esto, de la importancia de vivir en gracia, de la importancia de estar preparado para la vida eterna, en este Evangelio se dicen también otras cosas. Dice: el criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. El que sin conocerla ha hecho algo digno de azote recibirá menos. No sé cómo será el juicio de Dios. Dios es Dios y Él es el que hará el juicio. Pero creo que nosotros los católicos tenemos una gran responsabilidad. Conocemos la verdad. Conocemos la verdad dogmática porque la ha revelado el Señor, y conocemos la verdad moral, que también forma parte de la revelación. Nosotros conocemos la verdad y podemos distinguir el bien del mal. Quizá otros, paganos bautizados, o bien personas que ya ni siquiera han recibido una mínima formación, a veces incluso ni el sacramento del bautismo, tal y como están las cosas, podrán creer que no pasa nada por tener determinados comportamientos, que eso ni siquiera se les pasa por la cabeza que eso es pecado. Hasta el concepto de pecado seguramente les resulte extraño.
como mucho entienden legal o ilegal, en el sentido de que pueda ser perseguido por la policía, y el concepto de legalidad es enormemente cambiante. Cosas que hasta hace poco estaban prohibidas, hoy están permitidas o incluso se han convertido en un derecho. Por ejemplo, el aborto. Pero nosotros no. Nosotros sabemos qué es malo y qué es bueno. Alguno podrá pensar, pues esto no está bien, porque van a ser más exigentes con nosotros. Van a ser más exigentes con nosotros, es cierto, pero sí está bien. Imagínate, como antes de hecho ocurría, que no supieras que el tabaco te da una altísima probabilidad de contraer un cáncer de pulmón. Imagínate que no lo supieras. O que el alcohol tomado en exceso te puede producir, con mucha probabilidad, una cirrosis hepática. Imagínate que no lo supieras. ¿Es que por no saberlo no vas a contraer el cáncer de pulmón o la cirrosis hepática? Saberlo nos evita o puede evitarnos cometer determinados actos que tienen consecuencias malas para nosotros o para los nuestros. Si yo no supiera que hay que ser fiel a las promesas dadas, es posible que incumpliera mis promesas, pero ¿a quién haría daño? A las personas a las que he engañado, pero también a mí mismo, porque no se puede ir por la vida dando patadas a los demás sin que al final las patadas te las devuelvan. Por eso, desde el principio, desde el origen de la humanidad, el hombre ha buscado saber la verdad. Y es Jesús el que dice que la verdad nos hará libres. Y podía haber dicho que la verdad nos hará felices, si es que el concepto de felicidad entrara en la mentalidad de aquella época, que eran mucho más sanos que nosotros, porque la felicidad la consideramos hoy en día casi como, exclusivamente como el consumo sin límites. Tendremos más responsabilidad a la hora del juicio, pero también tenemos más medios. No solamente saber qué es bueno y qué es malo, sino la gracia de Dios, por ejemplo, a través de los sacramentos, para obrar el bien y evitar el mal. Y entre los sacramentos, el sacramento de la misericordia, el sacramento de la penitencia, porque cuando, aún sabiendo y contando con la ayuda de Dios, no hemos hecho el bien debido y hemos hecho el mal que no debíamos hacer, ahí está la misericordia divina para perdonarnos en cuanto pidamos perdón. Efectivamente, nos van a pedir más que a los demás, así es, nos van a pedir más, pero también nos han dado muchísimo más. No hay comparación con nada con el sacramento de la penitencia. No hay comparación. No hay comparación con nada con el sacramento de la Eucaristía. No hay comparación. Así que solo en estos dos, y son 7 sacramentos, solo en estos dos podemos decir que somos muy, muy bendecidos y que por lo tanto es lógico, y así termina el Evangelio de hoy, que al que mucho se le dará, mucho se le pida. Y no se refiere el Señor solo a los medios para santificarnos, para estar en gracia. Creo que esto se puede aplicar a otras cosas de la vida. Conozco personas que están muy heridas en su espíritu, muy heridas, enfermas. Sufren mucho. Esas personas generalmente están heridas porque han tenido una infancia que ha sido muy dura, muy violenta incluso, y les ha quedado una huella para siempre.
¿Dios les va a pedir igual a esas personas que a mí? Que he tenido unos padres no perfectos, pero unos buenos padres. Lo lógico, por justicia, es que Dios me pida a mí más. Una persona quizá no haya ido a la universidad, no haya estudiado, no haya tenido directores espirituales, sacerdotes ejemplares que le orientaran. Esa persona va a recibir el mismo trato cuando llegue la hora del juicio que aquel otro que ha tenido muchísimas más oportunidades para estar con Dios, para seguir el camino recto. No sería justo. Por eso la justicia de Dios se expresa en esta frase: al que mucho se le dio, mucho se le va a pedir. Y dirá, yo no quiero que me den para que me pidan menos. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad envidias al que ha nacido en una familia disfuncional? ¿De verdad envidias al que quizá desde su infancia ha estado enfermo? ¿De verdad envidias al que no ha podido ni siquiera ir al colegio? ¿En serio envidias a esas personas? Demos gracias a Dios por lo que tenemos. Que no lo tenemos todo. Nadie lo tiene todo nunca. Pero demos gracias a Dios por lo que tenemos. Y pongamos a disposición de Dios, a disposición del prójimo por amor a Dios, todo eso que es el Señor el que nos lo ha dado. Que así sea.